Hay una fotografía que muy poca gente ha visto. Fue tomada en 1968, en un camerino pequeño de un teatro de Londres. En la fotografía hay una mujer sentada frente a un espejo rodeado de bombillas. Tiene 46 años, parece tener 70. Los huesos de sus hombros se marcan debajo del vestido como si la piel fuera demasiado fina para contenerlos. Sus manos, apoyadas sobre la mesa del camerino, tiemblan levemente. Está mirando su propio reflejo con una expresión que no es tristeza exactamente. Es algo más difícil de nombrar. Es el rostro de alguien que lleva décadas viviendo una vida que nunca eligió y que ya no tiene energía para fingir que no lo sabe. Un año después de esa fotografía, Judy Garland murió en el baño de un apartamento alquilado en Londres. Tenía 47 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental de barbitúricos, pero quienes la conocieron de verdad, quienes estuvieron cerca de ella durante los últimos años, dicen que la causa real llevaba décadas construyéndose, que Judy Garland no murió en 1969, que Judy Garland empezó a morir a los 10 años, la primera vez que alguien decidió que su cuerpo era una herramienta de producción y no una niña que necesitaba dormir. Esta es la historia más oscura que la industria del entretenimiento americano jamás quiso contar completa. La historia de una voz que conmovió al mundo entero, y del mundo que usó esa voz hasta romperla. Pero para entender cómo llegamos hasta ese camerino de Londres, hay que volver al principio. Hay que volver a Grand Rapids, Minnesota. Hay que volver a una niña con un apellido que nadie recuerda y una voz que nadie podía ignorar. Frances Ethel Gumm nace el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Sus padres son Frank y Ethel Gumm, un matrimonio que gestiona un pequeño teatro de vodevil en una ciudad donde el invierno dura 6 meses y los sueños duran menos. Frank Gumm es un hombre encantador, musical, afectuoso con sus hijas, con una vida interior que nunca comparte con nadie y con secretos que su época no le permite nombrar. Ethel Gumm es otra cosa completamente. Ethel es ambición pura, ambición sin filtro, ambición que no distingue entre el deseo propio y el deseo de sus hijas, porque para Ethel esas dos cosas son exactamente lo mismo. Tiene 3 hijas, las llama sus pollitas. Y desde que Frances, la más pequeña, abre la boca por primera vez en un escenario a los 2 años, y el público reacciona con ese silencio cargado que precede a los aplausos, Ethel sabe que tiene algo distinto entre manos, algo que no va a desperdiciar. Frances tiene una voz que no debería existir en un cuerpo tan pequeño, una voz grave, cálida, con una capacidad de transmitir emoción que los adultos que la escuchan no pueden explicar racionalmente. Los niños no deberían sonar así. Los niños suenan a infancia. Frances suena a vida vivida, a pérdida, a nostalgia de algo que todavía no ha perdido, pero que ya presiente que va a perder. Ethel lo entiende instintivamente y lo explota con la misma naturalidad con que explota cualquier otro recurso disponible. La familia se muda a Los Ángeles cuando Frances tiene 4 años. Ethel ha decidido que el vodevil de Grand Rapids es demasiado pequeño para lo que tiene entre manos. Hollywood es la única destinación posible. Las 3 hermanas Gumm actúan en cualquier teatro que las acepte, en cualquier sala que tenga un escenario y un público dispuesto a pagar. Ethel las despierta temprano. Las viste, las peina, las lleva en auto de un lado a otro de la ciudad, las instala en el escenario, cuenta el dinero cuando terminan y vuelve a empezar al día siguiente. Frances aprende desde muy pequeña que el escenario es el único lugar donde su madre la mira con algo parecido al orgullo. Aprende que actuar es la única moneda que compra amor en su familia. Esa lección, aprendida antes de aprender a leer bien, no la abandonará jamás. En 1935, cuando Frances tiene 13 años, un ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer llamado Joseph Mankiewicz la escucha cantar en una fiesta. Se queda inmóvil, llama a Louis B. Mayer esa misma noche, le dice 3 palabras, tienes que escucharla. Louis B. Mayer escucha, y 2 semanas después, Frances Ethel Gumm firma un contrato con el estudio más poderoso de Hollywood. Tiene 13 años, no tiene representante legal propio.
Ethel firma por ella. El contrato le da a la MGM control absoluto sobre la imagen, la carrera, el peso, el aspecto físico y el horario de trabajo de su hija, a cambio de un salario que Ethel administrará, que Ethel gastará, del que Frances no verá casi nada durante años. Y aquí empieza lo que nadie que compró una entrada para ver El Mago de Oz podía imaginar que estaba ocurriendo detrás de la pantalla. La MGM tenía un problema con Frances Gumm. No era el talento. El talento era extraordinario, incontestable, el tipo de talento que aparece una vez por generación. El problema era el cuerpo. Frances, a los 13 años, no tenía el cuerpo que Hollywood exigía para sus estrellas femeninas. Era bajita, con una figura redondeada, con el aspecto de lo que era, una adolescente normal en pleno desarrollo. Y los ejecutivos de la MGM, hombres de mediana edad en trajes de lino que tomaban decisiones sobre los cuerpos de niñas de 13 años con la misma frialdad con que decidían el presupuesto de una película, determinaron que ese cuerpo era un problema que había que resolver. La solución que eligieron cambiaría el cuerpo y la mente de Frances Gumm para siempre. Le pusieron a dieta. Una dieta de 90 calorías diarias para una adolescente en crecimiento. Le prohibieron comer en el comedor del estudio. Cuando había eventos sociales donde era imposible no poner comida delante de ella. Los asistentes tenían instrucciones de retirar los platos antes de que pudiera comer. Y además de la dieta, le daban pastillas anfetaminas para suprimir el apetito y mantenerla activa durante los turnos de trabajo que podían extenderse 16, 18 horas. Barbitúricos para dormirla cuando el ciclo de trabajo terminaba, y su cuerpo, sobreestimulado por las anfetaminas, no podía apagarse solo. Y por la mañana, anfetaminas otra vez para despertarla y devolverla al escenario. Tenía 14 años cuando este ciclo comenzó. 14 años. Un cuerpo de adolescente aprendiendo a funcionar con una química que no le pertenecía, con un sistema nervioso que nunca tuvo oportunidad de desarrollarse normalmente, porque siempre había una pastilla que lo aceleraba, o una pastilla que lo frenaba, pero nunca se le permitía simplemente ser. Ethel lo sabía. Los médicos del estudio se lo explicaron con toda claridad, y Ethel firmó el consentimiento. Porque Ethel necesitaba que Frances trabajara, porque el dinero de Frances era el dinero de la familia, porque Ethel había viajado hasta Hollywood con 3 hijas y un sueño, y no iba a dejar que el cuerpo en desarrollo de su hija menor se interpusiera entre ella y ese sueño. Décadas después, en sus memorias, Judy Garland escribiría sobre esos años con una precisión que estremece. Escribió que recordaba perfectamente el momento en que una enfermera del estudio se acercó a ella por primera vez con un vaso de agua y 2 pastillas pequeñas y le dijo que eran vitaminas, que ella se las tragó sin preguntar, que era una niña y las niñas hacen lo que los adultos les dicen que hagan, especialmente cuando esos adultos son médicos y llevan bata blanca y hablan con la autoridad de alguien que sabe lo que es mejor para ti. Que tardó meses en entender que lo que sentía después de tomar esas pastillas no era lo que debería sentir una persona saludable. Ese temblor permanente en las manos, esa sensación de que el corazón latía demasiado rápido para el pecho que lo contenía. Ese estado de alerta constante que se parecía a la energía pero que en realidad era terror disfrazado de productividad. Pero para cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Su cuerpo ya había aprendido a necesitar aquello que le habían dado sin pedírselo. En 1939, con 17 años, Frances Gumm, que ya se llama Judy Garland, desde que un ejecutivo decidió que ese nombre sonaba mejor, protagoniza El Mago de Oz. La película se convierte en un fenómeno sin precedentes. El mundo entero cae rendido, ante esa voz, ante esa cara, ante esa niña que mira más allá del arco iris, y canta sobre un lugar donde los sueños se hacen realidad con una convicción que parte el corazón. Lo que el mundo no sabe es que esa niña, al terminar cada día de rodaje, volvía a un camerino donde la esperaban las pastillas de siempre. Lo que el mundo no sabe es que durante el rodaje de El Mago de Oz, Judy fue sometida a una dieta tan severa que los médicos del estudio le preocupaban los desmayos
durante las escenas de baile. Lo que el mundo no sabe es que Louis B. Mayer, el hombre más poderoso de Hollywood, la llamaba su pequeña jorobada en privado, en referencia a su figura, y que esos comentarios llegaban a ella, siempre llegaban a ella, porque en Hollywood los crueles siempre encuentran la manera de que sus palabras lleguen a quien pretenden herir. Lo que el mundo no sabe es que Judy Garland, la niña más famosa de América en 1939, lloraba en su camerino después de cada sesión de maquillaje porque los maquilladores tenían instrucciones de corregir su nariz con técnicas de contouring, que tardaban horas y que le recordaban cada mañana, con la precisión de un reloj, que su cara sin corrección no era aceptable para las cámaras. El Mago de Oz gana el Oscar a la mejor banda sonora. Judy recibe un Oscar honorífico especial para intérpretes jóvenes, una estatuilla pequeña, en miniatura, como si incluso en los reconocimientos alguien hubiera decidido que ella merecía una versión reducida de lo que merecían los demás. La fotografía del momento muestra a Judy sonriendo para las cámaras, con esa sonrisa enorme que ya se estaba convirtiendo en su armadura. Nadie que mire esa fotografía puede saber lo que hay detrás. Nadie puede ver las pastillas. Nadie puede ver el hambre. Nadie puede ver a la niña que aprendió a los 14 años que su cuerpo no le pertenecía. Los años 40 son los años de la gloria de Judy Garland y también los años en que la maquinaria que la destruirá termina de construirse. Trabaja sin parar, una película detrás de otra, a veces 2 o 3 en el mismo año. La MGM la tiene bajo contrato, y ese contrato es una máquina de producir dinero que necesita combustible constante, y el combustible es Judy actuando, Judy cantando, Judy sonriendo, Judy disponible a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, el lunes y el domingo, en verano y en invierno, enferma o sana, descansada o exhausta, siempre disponible, siempre lista, siempre con las pastillas que la mantienen en ese estado artificial de disponibilidad permanente. En 1941 se casa por primera vez. Su marido es David Rose, un compositor 12 años mayor que ella. El matrimonio dura 3 años. Judy queda embarazada y la MGM le exige que aborte porque un embarazo interrumpiría la producción. Judy obedece. Años después, hablará de ese momento con un dolor que no había disminuido con el tiempo. Dirá que nunca se perdonó haber obedecido, que había algo en ella que supo en ese momento que estaba cediendo algo que no se puede recuperar, que había cruzado una línea entre la persona que era y la herramienta que el estudio necesitaba que fuera, y que después de cruzar esa línea ya no supo exactamente cómo volver al otro lado. En 1945 se casa con Vincente Minnelli, el director que la había puesto en escena en algunas de sus mejores películas. Es un matrimonio más complejo, más intelectual, más lleno de admiración mutua genuina. En 1946 nace su hija Lisa Minnelli, la niña que heredará la voz de su madre y la lección más difícil que su madre aprendió, que el talento sin protección es una llama sin pantalla, que el mundo lo apaga sin darse cuenta de que lo está apagando. Pero en 1947, con 25 años, el cuerpo de Judy Garland empieza a decirle lo que lleva años intentando decirle, que no puede más, que 13 años de anfetaminas y barbitúricos y dietas de 90 calorías y 16 horas de trabajo diarias han dejado una deuda que hay que pagar. Empieza a fallar en los rodajes. Llega tarde, a veces no llega. Tiene crisis nerviosas en el set que los asistentes intentan controlar con más pastillas, con más medicamentos, con más químicos añadidos a un sistema que ya no sabe funcionar sin ellos. La MGM, que la ha usado durante 13 años, decide que ya no es rentable. En 1950, Louis B. Mayer la llama a su oficina. Le dice que el estudio rescinde su contrato. Judy tiene 28 años. Lleva 15 trabajando para la MGM. Lleva 15 años siendo el activo más rentable de ese estudio. Y ese mismo estudio la despide con la misma frialdad con que se descarta una herramienta que ya no corta bien. Lo que ocurre después es lo que todos los que la amaban temían, y ninguno pudo evitar. Judy intenta reconstruirse.
porque Judy siempre intenta reconstruirse. Esa capacidad de levantarse, esa resistencia que confunde a quienes la observan desde afuera, es quizás la cosa más extraordinaria de toda su historia. En 1951 da una serie de conciertos en el Palace Theatre de Nueva York que se convierten en leyenda. 19 semanas consecutivas, el teatro lleno cada noche. Las críticas más extraordinarias de su carrera. El público de pie, antes de que termine la primera canción. Judy Garland, en el escenario, es un fenómeno que no tiene explicación racional. Hay algo en la forma en que canta, algo en la manera en que cada palabra parece costarle algo real, que hace que el público no pueda mirar hacia otro lado, que hace que personas que nunca han llorado en un teatro lloren sin entender por qué. Los críticos intentan explicarlo y no pueden. Dicen que es la voz, dicen que es el fraseo, dicen que es la presencia, pero lo que en realidad ocurre, lo que el público siente sin poder nombrarlo, es que Judy Garland no está actuando. Judy Garland está contando la verdad. Cada noche, en cada canción, está contando la verdad de una vida que ha sido demasiado para cualquier ser humano y que ella carga de todas formas porque no sabe hacer otra cosa. Y el público lo siente, y por eso no puede dejar de aplaudir. Porque aplaudir es la única forma que tiene de decirle que lo entiende. En 1954, protagoniza Ha nacido una estrella, una película que los críticos consideran hoy una de las mejores actuaciones de la historia del cine americano. Es nominada al Oscar como Mejor Actriz. Está en el hospital dando a luz a su hijo Joey cuando se anuncia que no ha ganado. La persona que lleva la noticia al hospital encuentra a Judy con su recién nacido en brazos. Judy escucha la noticia, asiente, mira a su hijo y no dice nada durante varios minutos. Después dice algo que la persona que estaba en esa habitación repetiría años después en una entrevista. Dijo, en voz muy baja, casi como si hablara consigo misma, que quizás era mejor así, que ella ya sabía hace mucho tiempo que algunas puertas no eran para ella, que lo importante era el niño que tenía en brazos. Los años siguientes son los años del ciclo, el ciclo que todos los que la rodean aprenden a reconocer y que ninguno sabe cómo romper. Judy bien, Judy en el escenario, Judy brillando, Judy mal, Judy en la cama, Judy incapaz de levantarse, Judy bien otra vez, Judy firmando un nuevo contrato, Judy prometiendo que esta vez va a ser diferente, Judy mal otra vez, y otra vez, y otra vez. 3 matrimonios más, después de Minnelli. Sid Loft, con quien tiene a sus hijos Lorna y Joey, y que administra su carrera con una mezcla de amor genuino y oportunismo que ella tarda demasiado en distinguir. Mark Herron, un actor que resulta ser gay y que se casa con ella, por razones que tienen más que ver con su carrera que con ella. Mickey Deans, un hombre 20 años menor que ella, que aparece en los últimos meses de su vida, cuando Judy ya no tiene casi nada, y aún así encuentra la manera de darle lo poco que le queda. Entre matrimonio y matrimonio, los conciertos. Siempre los conciertos. Porque el escenario es el único lugar donde Judy Garland todavía sabe quién es. El único lugar donde la persona que lleva dentro, la persona que nadie ha cuidado bien nunca, puede salir y ser vista y ser escuchada sin que nadie le diga que es demasiado o que no es suficiente. En 1968, con 46 años, acepta una serie de conciertos en el Talk of the Town, un club de Londres. Es uno de los últimos grandes compromisos de su carrera. Las actuaciones son irregulares. Algunas noches Judy está en forma y el público sale sin palabras, con algo parecido a la experiencia religiosa. Otras noches llega tarde, confundida, con el cuerpo tan deteriorado por décadas de medicamentos que los músicos que la acompañan no saben si va a poder terminar la función. Hay una noche en particular que varios testigos describieron después con el mismo detalle. Una noche en que Judy salió al escenario, miró al público, abrió la boca para cantar y se quedó en silencio durante varios segundos. El público esperó. El pianista esperó. Y entonces Judy Garland, con 46 años, con el cuerpo destruido,
y la voz todavía ahí, todavía extraordinaria, todavía capaz de partir algo dentro de quien la escuchara, empezó a cantar. Y el público, que había estado a punto de murmurar, quedó en silencio absoluto, porque todavía era Judy. Todavía había algo ahí que ninguna pastilla había podido apagar del todo. Algo que los ejecutivos de la MGM no habían podido controlar. Algo que Ethel Goom, con toda su ambición, no había podido poseer. Algo que pertenecía únicamente a Frances Ethel Goom de Grand Rapids, Minnesota, la niña que nunca tuvo infancia, la mujer que nunca tuvo descanso. El 22 de junio de 1969, Mickey Dean se encuentra a Judy en el baño de su apartamento, en el barrio de Chelsea, en Londres. Está sentada en el suelo apoyada contra la bañera. Tiene 47 años. La autopsia determina que murió por una sobredosis accidental de barbitúricos, accidental. Esa palabra que siempre deja un espacio de duda. Ese espacio que sus amigos más cercanos llenan con silencio, porque el silencio es más compasivo que la verdad. Y la verdad es que nadie que la conocía podía decir con honestidad que no lo había visto venir. Que no habían visto durante años cómo una persona se va apagando pastilla a pastilla, función a función, sonrisa a sonrisa. La noticia llega a Nueva York, a Los Ángeles, a Londres, a cada ciudad donde alguna vez Judy Garland había estado en un escenario. 22.000 personas hacen fila durante horas para verla por última vez en la funeraria Frank E. Campbell de Manhattan. 22.000 personas en la calle, bajo el calor de junio, esperando para despedirse de una mujer que les había dado algo que no sabían nombrar, pero que tampoco podían olvidar. Liza Minnelli tiene 23 años cuando entierra a su madre. Años después, en una entrevista, dirá una frase que resume toda esta historia mejor que cualquier libro que se haya escrito sobre Judy Garland. Dirá que su madre no tenía una vida privada porque nunca se le permitió tenerla. Que desde los 2 años hasta el último día, siempre hubo alguien decidiendo qué debía hacer, cómo debía verse, cuánto debía pesar, cuándo podía dormir, cuándo debía estar despierta. Que Judy Garland pasó 45 años siendo el producto de otras personas, sin que nadie le preguntara jamás qué quería ser ella. Hoy, décadas después de esa noche en Chelsea, la voz de Judy Garland sigue sonando, en películas, en series, en los auriculares de personas que nacieron décadas después de su muerte y que de alguna manera encuentran en esa voz algo que no pueden explicar, pero que no pueden dejar de escuchar. Porque hay algo en la forma en que Judy Garland cantaba que trasciende el tiempo y el contexto y la historia. Hay algo que llega directamente a ese lugar en el pecho donde guardamos las cosas que no podemos decir en voz alta.